Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy arrancamos un viaje por ciudades que, aunque parecen reales, podrían no ser más que espejismos arquitectónicos. Ciudades sin alma, sin habitantes, sin propósito más allá de verse bien en una foto aérea o impresionar a un mandatario visitante. Pero antes de entrar en casos concretos, pongámonos de acuerdo en algo fundamental, que es una ciudad, en esencia. No es solo un conjunto de edificios alineados en avenidas perfectamente trazadas. Una ciudad no vive por su arquitectura ni por sus estadísticas urbanas. Vive por su gente. Sin interacción, sin memoria colectiva, sin caos cotidiano, una ciudad no es ciudad, es decorado. Y sin embargo, cada vez más vemos cómo se construyen urbes enteras que parecen estar diseñadas justo para lo contrario, para parecer, no para ser. Para representar una idea de nación, de modernidad, de poder, aunque nadie realmente viva allí, aunque los únicos pasos que se escuchen sean los de los drones que patrullan el cielo. En este primer segmento vamos a explorar cómo, desde tiempos antiguos, las ciudades han sido utilizadas como símbolos, como extensiones físicas de una ideología, como vitrinas del progreso o de lo que se quiere que parezca progreso. Desde los zigurats de Mesopotamia hasta las avenidas interminables de Pyongyang, pasando por las ciudades coloniales que imponían un estilo europeo en tierras completamente ajenas, siempre ha habido una intención de mostrar, de convencer, de dominar a través de la imagen urbana. Pero ¿qué sucede cuando esa imagen se convierte en un cascarón vacío? Cuando la ciudad ya no responde a necesidades humanas, sino a caprichos propagandísticos o planes económicos ajenos a la realidad local. Esa será nuestra puerta de entrada al tema de hoy, entender por qué hay ciudades que existen, sin existir realmente. ¿Qué se está diciendo con ellas? ¿Quién las diseña? ¿Y para quién? Y más importante aún, ¿qué costo tiene construir lo falso, solo para mantener la ilusión de lo auténtico? Acompáñenme, porque este episodio no solo se trata de geografía urbana, se trata del espectáculo en el que vivimos sin darnos cuenta, y de las ciudades como el escenario más grande de todos. Cuando hablamos de ciudades falsas, no estamos hablando solamente de edificios vacíos o calles sin peatones. Estamos hablando de una tradición histórica y en muchos casos, política de construir entornos que no tienen como propósito albergar vida, sino generar una percepción, una ilusión perfectamente curada. Para entender este fenómeno en profundidad, hay que remontarse a una historia que, aunque suene a fábula, podría estar en el origen mismo de esta práctica, las famosas aldeas Potemkin. Cuenta la leyenda que Grigori Potemkin, un influyente político y militar ruso del siglo XV, orquestó una elaborada puesta en escena para impresionar a la zarina Catalina la Grande durante una visita a Crimea. Para demostrar que sus campañas de desarrollo estaban dando frutos, mandó a construir fachadas de pueblos falsos a lo largo de la ruta de la caravana imperial. Se dice que eran simples decorados, con soldados disfrazados de campesinos que saludaban al paso de la emperatriz, y que una vez que el convoy pasaba, los mismos decorados eran desmontados y montados de nuevo unos kilómetros más adelante, para repetir el engaño. Aunque los historiadores debaten la veracidad de esta historia, la metáfora es tan poderosa que el término aldea Potemkin quedó para siempre como sinónimo de simulacro político. Desde entonces, y hasta hoy, muchas potencias han replicado la idea con objetivos diversos. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética construyeron ciudades ficticias enteras. En el caso de la URSS, estaban los famosos barrios modelo, diseñados para mostrarle al pueblo y al mundo lo que se suponía que era la vida socialista ideal, viviendas impecables, plazas organizadas, orden absoluto. Pero muchas veces eran solo eso, montajes, escenarios que se mantenían cuidados únicamente cuando llegaban visitantes internacionales o cámaras extranjeras. En Occidente ocurrió algo similar. Estados Unidos construyó réplicas de ciudades europeas para entrenar soldados antes del desembarco en Normandía, simulacros que luego fueron utilizados también para experimentar con explosiones nucleares, en espacios como el desierto de Nevada. Estos entornos eran perfectos para medir los efectos de la bomba atómica en estructuras, automóviles, muñecos ensayo que representaban a familias. En teoría, eran ciudades. En la práctica, eran laboratorios disfrazados de realidad. Uno de los casos más extremos y actuales es el de Corea del Norte, que mantiene iluminada a solo unos metros de la frontera con Corea del Sur una ciudad que nadie habita. Kijeong-dong, como se le conoce, parece un poblado próspero,
con edificios de varios pisos, un hospital, una escuela, pero todo es una fachada. Las ventanas no tienen vidrio, las luces se encienden y apagan automáticamente, y no hay señales reales de vida. El objetivo es propagandístico, mostrar desde el sur una imagen idealizada del norte, una especie de vitrina de lo que supuestamente ofrece el régimen. Y aquí es donde empieza a hacerse evidente una constante: estas ciudades no están hechas para quien vive dentro de ellas, porque muchas veces nadie lo hace, sino para quien las mira desde fuera, para el enemigo, el visitante, el aliado o incluso el mismo líder que necesita convencerse de su propia narrativa. Son escenarios construidos para contar una historia, aunque esa historia sea falsa. Pero en esa falsedad hay un poder, porque una ciudad, incluso vacía, puede decir más que 1000 discursos. El espacio urbano, en este sentido, se convierte en herramienta psicológica y política. Nos dice que quiere ser una nación, que quiere esconder o que quiere imponer. La construcción de ciudades ficticias es una forma de arquitectura simbólica extrema, que no busca resolver problemas, sino proyectar una imagen. No importa si es habitable, lo importante es que parezca digna, avanzada, ordenada o temible. Por eso estas ciudades no son errores de cálculo, son mensajes, y como todo mensaje, no necesitan ser verdaderas, solo efectivas. Este patrón de urbanismo ilusorio ha mutado, claro, con el tiempo. Ya no siempre se hace con cartón piedra o fachadas desmontables. Ahora se usan inversiones multimillonarias, tecnologías de punta y planificación a gran escala. Y aún así, la esencia es la misma: construir para impresionar, no para vivir. En los siguientes segmentos, vamos a ver cómo este modelo ha llegado a escalar niveles industriales, especialmente en China, donde hay ciudades enteras que no tienen ni un 10% de ocupación, pero cuyas torres se elevan como símbolos de crecimiento, o de otra cosa. Lo interesante será descubrir qué hay detrás de ese aparente fracaso. Y si, como en las aldeas Potemkin, la intención no era nunca habitar, sino representar, las llamadas ciudades fantasma de China han capturado la imaginación y el juicio apresurado del mundo. Ordos, Kangbashi, Tianducheng, nombres que suenan lejanos, pero que se han convertido en sinónimos de calles vacías, rascacielos deshabitados y glorietas sin tráfico. Desde fuera, parecen el ejemplo perfecto de un fracaso de planificación urbana. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si su aparente inutilidad es en realidad un componente deliberado de una estrategia mucho más compleja? En este segmento, analizamos por qué estas ciudades no deben verse solo con los lentes de la funcionalidad inmediata. En China, la urbanización no es solo respuesta a la demanda, sino una herramienta para impulsar el crecimiento económico, garantizar empleos en sectores clave como la construcción y estabilizar mercados financieros a través de la propiedad inmobiliaria. La construcción se convierte en sí misma en un fin, edificios que no están pensados para llenarse mañana, sino para asegurar rentas, apalancar deudas o reforzar la idea de progreso. Muchos proyectos inmobiliarios son vehículos de inversión antes que soluciones habitacionales, y eso cambia por completo la lógica con la que se interpretan. También es importante considerar la dimensión narrativa. En Occidente, estos desarrollos suelen presentarse como absurdos, ejemplos de mala gestión o signos de una burbuja a punto de estallar. Pero en el discurso interno chino, pueden representar otra cosa: visión de largo plazo, modernización acelerada o incluso símbolos de poder nacional. Algunos complejos vacíos hoy podrían estar pensados para habitarse en 10, 20 o 30 años, cuando la migración del campo a la ciudad se complete. O tal vez no. Tal vez su función nunca fue albergar personas, sino reflejar una imagen de prosperidad, de avance, de control. Y como veremos en los próximos segmentos, esa necesidad de aparentar no es exclusiva de China, es un signo de los tiempos. En el corazón de Nuevo México, entre el silencio del desierto y la inmensidad de la nada, se levanta una ciudad sin alma humana. No hay tráfico, no hay prisa, no hay vida, pero hay sensores, cámaras, infraestructura, semáforos inteligentes, calles perfectamente trazadas esperando a que algo las recorra, no a personas, a máquinas. Esta es CITE, Center for Innovation, Testing and Evaluation, un laboratorio urbano de tamaño real que jamás tendrá habitantes, pero que está diseñado para simular una ciudad completa. Y no es un caso aislado. Este segmento nos lleva a explorar un tipo de ciudad que no se construye para el presente, ni siquiera para las personas, sino para un futuro donde los protagonistas serán sistemas, algoritmos y tecnologías autónomas.
Se trata de urbes de prueba, espacios físicos dedicados al ensayo de tecnologías emergentes antes de liberarlas al mundo real. En estos entornos se testean vehículos autónomos, redes 5G, infraestructuras energéticas inteligentes, tecnologías de vigilancia masiva, reconocimiento facial, sistemas de respuesta ante catástrofes o ataques cibernéticos. Las ciudades se convierten en laboratorios, y la variable humana queda excluida a propósito, porque lo que se quiere es experimentar sin interferencias emocionales, éticas o políticas. Detrás de estos proyectos se encuentran no solo gobiernos, sino grandes corporaciones tecnológicas y fondos de inversión, porque probar una tecnología a gran escala en el mundo real es costoso, arriesgado y éticamente complejo. ¿Y si el coche autónomo atropella a alguien? ¿Y si la red de vigilancia comete un error? ¿Y si el sistema de energía colapsa en plena hora pico? Estas ciudades fantasma tecnológicas permiten simular todos esos escenarios sin las consecuencias reales de un entorno humano. No son ciudades en pausa, son ciudades que nunca estuvieron pensadas para nosotros. Pero esta tendencia también nos obliga a hacer preguntas más profundas. ¿Estamos ante un paso lógico en la evolución urbana o ante el inicio de una era posthumana, donde la infraestructura ya no gira en torno al bienestar del ciudadano, sino a la eficiencia del sistema? La noción de habitabilidad cambia. No se diseña para comodidad, belleza o comunidad, se diseña para compatibilidad con software. En algunos casos, como en Corea del Sur o Emiratos Árabes, estas ciudades laboratorios se funden con proyectos de ciudad real. Masdar, por ejemplo, es al mismo tiempo una propuesta de ciudad sostenible y un banco de pruebas para tecnología verde. Pero, ¿hasta qué punto se puede vivir en un entorno pensado más como test que como tejido social? Además, estas ciudades revelan otro fenómeno, la concentración del poder tecnológico. Cuando las urbes se diseñan para algoritmos y no para humanos, ¿quién decide qué se prueba? ¿Cómo y con qué reglas? Las ciudades siempre han sido reflejo de valores, lo que priorizan, lo que excluyen, lo que protegen. Una ciudad diseñada por y para allá, sensores y flujos automatizados podría terminar replicando y amplificando sesgos, desigualdades y estructuras de control. Incluso cuando se habitan eventualmente, estos espacios no escapan al dilema: ¿cómo se vive en una ciudad donde uno es observado por diseño, donde los flujos están predefinidos, donde la intervención humana es la excepción? No se trata solo de lo que se prueba, sino de lo que se normaliza. Estas ciudades podrían ser el preludio de entornos urbanos donde los humanos ya no son el centro, sino una variable más en un sistema más amplio que opera sin necesidad de empatía, cultura o historia. Y eso nos lleva a mirar no solo hacia el futuro, sino hacia el presente. ¿Cuántas ciudades reales ya están dejando de diseñarse para las personas, para pensarse cada vez más como plataformas logísticas, nodos de datos o espacios de supervisión algorítmica? El límite entre ciudad viva y ciudad máquina se está desdibujando, y quizás, sin darnos cuenta, ya vivimos en prototipos. A veces lo falso es más seductor que lo real. En este segmento, nos adentramos en el fenómeno de las ciudades que no fueron diseñadas para ser habitadas, sino para ser vistas. Espacios que funcionan como decorado permanente, donde la arquitectura no está al servicio de la vida, sino del espectáculo. Desde barrios replicados de París o Venecia enclavados en países sin conexión histórica con Europa, hasta pueblos que simulan el Medio Oriente para entrenamientos militares, la humanidad ha convertido el urbanismo en escenografía. No se trata de una mera curiosidad arquitectónica, es una declaración cultural. Estos lugares no son ruinas ni fantasmas, sino decorados activos, mantenidos con esmero para cumplir su función simbólica: impresionar, vender, encubrir, entrenar o generar identidad. Algunos se convierten en atracciones turísticas, otros en vitrinas para inversionistas extranjeros, y algunos más en laboratorios militares o cinematográficos. Hollywood, Dubái, Corea del Norte, China o incluso parques temáticos de Occidente han invertido en crear lugares que imitan el mundo, sin necesidad de vivirlo. Un simulacro donde la apariencia toma el lugar de la sustancia, donde la ciudad deja de ser una red de relaciones humanas y se convierte en un guión visual. Pero hay algo inquietante en ello, porque estamos cada vez más cómodos con la réplica que con lo auténtico. ¿Qué revela esta tendencia sobre nuestra relación con la realidad? Tal vez nos hemos habituado a vivir rodeados de imágenes, marcas, experiencias diseñadas y ficciones tan elaboradas que preferimos recorrer una réplica de Venecia que lidiar con sus verdaderos problemas. Tal vez el decorado permanente es el síntoma más visible de un cambio profundo,
la transición de la ciudad como espacio de vida a la ciudad como contenido. Y si todo es contenido, ¿qué queda fuera de escena? Hay ciudades que no buscan resolver problemas, sino anticipar soluciones, incluso cuando aún no hay problemas que resolver. En este segmento, vamos a explorar una categoría fascinante y desconcertante, los megaproyectos futuristas que prometen reinventar la vida urbana más verde, más inteligente, más eficiente pero que, por ahora, se sienten más como vitrinas tecnológicas o ejercicios de propaganda que como comunidades reales. NEOM, el ambicioso plan de Arabia Saudita, es quizás el ejemplo más emblemático. Una ciudad lineal de 170 kilómetros llamada The Line, con cero emisiones, autos voladores, inteligencia artificial omnipresente y una arquitectura imposible. Pero a pesar de las inversiones millonarias y el eco mediático global, NEOM sigue siendo en gran parte un render animado, una promesa suspendida en el tiempo. Y no está sola. Está Songdo en Corea del Sur, una ciudad inteligente conectada por sensores que registran desde la basura que tiras hasta tu ritmo cardíaco, pero que permanece en gran parte vacía. O Masdar, en Emiratos Árabes, presentada hace más de una década como el primer modelo de ciudad 100% sostenible, y que hoy apenas alberga unas cuantas oficinas. La paradoja es inquietante. Estos lugares están diseñados para resolver los grandes desafíos del futuro: la crisis climática, la sobrepoblación, el agotamiento energético, pero hoy no logran atraer suficientes habitantes para justificar su escala. ¿Por qué? Parte de la respuesta está en que, al priorizar el diseño sobre la vida, se pierde de vista lo más básico: las ciudades son organismos vivos, y no basta con que sean eficientes o deslumbrantes, tienen que ser deseables. Una ciudad sin alma, sin cultura, sin arraigo, difícilmente se vuelve hogar. También hay una dimensión política. En muchos casos, estos megaproyectos sirven como declaraciones de poder blando. Son apuestas por el prestigio internacional, vitrinas geopolíticas que dicen: miren lo que podemos construir, miren cómo será el futuro si seguimos nuestro modelo. NEOM, por ejemplo, está profundamente ligado a la imagen de modernización del príncipe heredero saudí. Es una especie de marca-nación. No importa tanto si se habita hoy, sino que se vea desde afuera como el símbolo de un nuevo liderazgo. Y luego está el vértigo de lo demasiado adelantado. Tal vez algunas de estas ciudades no son fracasos, sino simplemente ideas demasiado fuera de su tiempo. No tenemos todavía la cultura, la regulación, la economía o la confianza social para habitar espacios completamente automatizados, autosuficientes y desmaterializados. Pero construirlas es, en parte, un intento de forzar ese futuro, de convertir una visión en realidad, aunque no estemos listos para vivirla. Lo interesante es que, aunque estos proyectos parezcan fallidos desde la lógica habitacional, no necesariamente lo son desde otras lógicas. Funcionan como laboratorios de innovación, como branding nacional, como herramientas de diplomacia tecnológica. Y eso nos obliga a replantear qué significa funcionar en una ciudad. ¿Significa que se use como vivienda? ¿O basta con que sea útil simbólicamente? Este es el tipo de preguntas que, en última instancia, revelan una tensión profunda en nuestra época. Queremos el futuro, pero sin pasar por el presente. Queremos la ciudad perfecta, sin lidiar con sus imperfecciones reales. Y por eso, tal vez, estamos construyendo vitrinas más rápido que vecindarios. Espacios donde la idea de lo urbano se disuelve entre renders, eslogans y promesas. Porque quizá la ciudad del mañana aún no encuentra a sus ciudadanos. El fenómeno de vivir en una ciudad hecha para impresionar y no para habitar plantea una pregunta que va mucho más allá del urbanismo. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando lo que nos rodea está vacío de propósito humano? Imagínate despertar en un vecindario perfectamente iluminado, con avenidas impecables y arquitectura diseñada para impactar, pero sin sonidos, sin vecinos, sin huellas de vida cotidiana. No hay tiendas abiertas, ni niños jugando, ni ancianos sentados en las bancas. Solo tú, y un decorado. Este tipo de entorno genera una sensación inquietante que la psicología identifica con términos como disonancia ambiental y soledad estructural. En una ciudad funcional, hay ritmo, caos, rutinas, conflictos y conexiones. Pero en estos espacios construidos para aparentar, ese dinamismo se reemplaza por una escenografía constante. No hay ruido, pero tampoco hay sentido. La experiencia humana se reduce a ser espectador de un paisaje vacío, y eso erosiona poco a poco nuestra percepción de pertenencia, de arraigo, de comunidad. Cuando no hay nadie con quien compartir el espacio,
el espacio pierde sentido. La ciudad, como símbolo, deja de ser reflejo de una sociedad para convertirse en una jaula de oro, un lugar sin alma. Quienes han habitado estas ciudades o intentado hacerlo reportan sentimientos de alienación, de extrañeza prolongada, incluso síntomas similares a los del aislamiento social severo. Es una experiencia de habitar lo irreal, lo que nunca fue pensado para ti, sino para la mirada externa. En vez de vivir, se sobrevive dentro de una narrativa que no se construyó desde la vida, sino desde el espectáculo. La pregunta que queda es, ¿puede el ser humano adaptarse a ese tipo de mentira prolongada sin romperse por dentro? ¿O simplemente se marcha, dejando tras de sí otra ciudad más para el catálogo de lo que nunca debió ser vivido? Una ciudad vacía no solo es un símbolo de abandono o de propaganda fallida, es también el rastro tangible de una inversión desproporcionada de recursos, energía, materiales y espacio. En este segmento nos detenemos a pensar en el costo oculto de construir ciudades que no fueron pensadas para vivir, sino para parecer. Porque detrás de cada torre de concreto vacía, de cada kilómetro de asfalto que no conduce a la vida, hay decisiones que tienen consecuencias ecológicas, sociales, económicas y humanas. Comencemos por el terreno más visible pero a menudo menos considerado, el impacto ambiental. Construir una ciudad entera aunque sea para aparentar implica remover ecosistemas enteros. Se talan bosques, se desvían cuerpos de agua, se aplasta la biodiversidad local, se utiliza concreto, uno de los materiales con mayor huella de carbono en el planeta, junto con acero, vidrio, plásticos y otros compuestos industriales que requieren procesos altamente contaminantes. Todo esto para levantar estructuras que no serán habitadas, que no contribuirán a resolver la crisis de vivienda, que no serán parte de una solución urbana funcional. Pero hay otro nivel aún más doloroso, el social. Muchas veces, los terrenos donde se construyen estas ciudades simbólicas no estaban vacíos. Había comunidades, había personas. Familias enteras son desplazadas con promesas de desarrollo que nunca llegan o, peor aún, con órdenes forzadas de desalojo en nombre del progreso. Las tierras comunales, especialmente en países con historia de colonización o gobernanza autoritaria, son expropiadas sin consultar a sus habitantes originales. Lo que queda es una ciudad sin alma sobre los escombros de otra más viva, aunque menos espectacular. Y eso no solo rompe comunidades, también deja heridas históricas que se perpetúan en el abandono y en la rabia. A eso se suma el desperdicio económico. En países con recursos limitados, ¿cómo se justifica destinar miles de millones de dólares a megaproyectos vacíos mientras hay escuelas sin techo, hospitales sin insumos o pueblos sin acceso a agua potable? Esta contradicción revela prioridades políticas profundamente desconectadas de las necesidades reales de la población. No es solo una mala decisión administrativa, es un modelo de desarrollo que glorifica la imagen sobre la utilidad, que prefiere levantar símbolos de poder antes que resolver problemáticas sociales. Y ese modelo, como veremos, no es un accidente aislado, es una estrategia global. Porque incluso cuando estos proyectos se justifican como inversiones a futuro, rara vez contemplan un plan para hacerlos habitables, sostenibles o accesibles. Se construyen para aparecer en renders, en expos internacionales, en titulares de prensa. Son vitrinas del poder moderno, pero cada metro cuadrado no usado, cada línea de metro que nunca se llena, cada luminaria encendida en una avenida sin transeúntes, es energía y dinero arrojado a una coreografía sin audiencia. Y como en toda obra sin público, el tiempo las transforma en ruina antes de que puedan ser historia. Este tipo de planeación extractiva también genera un ciclo perverso. Los recursos que se invierten en estos proyectos dejan de invertirse en ciudades que sí existen, pero que se deterioran. Es decir, mientras unos lugares son construidos para nunca ser usados, otros son usados hasta el colapso sin recibir mantenimiento. ¿Qué dice eso sobre nuestra relación con el espacio urbano? ¿Y cómo afecta eso a los habitantes de las ciudades reales, donde la calidad de vida se ve erosionada por decisiones tomadas en nombre de un futuro que no les pertenece? Lo más inquietante, sin embargo, es que estos costos no siempre son visibles a simple vista, porque el concreto no se queja, las calles vacías no protestan, y los edificios deshabitados no emiten votos. Pero las consecuencias están ahí, escondidas en el aire contaminado, en las reservas de agua que se agotan, en los campos fértiles convertidos en pavimento, en las generaciones desplazadas. La ciudad que no se habita se convierte en un vacío que absorbe recursos sin devolver nada. Es, en cierto modo, una forma de violencia silenciosa,
estética por fuera, devastadora por dentro. Y es ahí donde empezamos a entender que este fenómeno no puede analizarse solo desde el diseño urbano o la economía. Es también una cuestión ética, ambiental y profundamente política. ¿Estamos construyendo ciudades para el futuro o simplemente escenografías para el presente? ¿Y qué queda de nosotros cuando la ciudad ya no es el reflejo de nuestra vida, sino de nuestras ilusiones más costosas? Pero lo más inquietante quizá no es el costo que ya se pagó, sino lo que este modelo anuncia sobre el futuro. Si seguimos construyendo ciudades para parecer, y no para ser, ¿cuánto más podremos sostener esta farsa? ¿Y en qué tipo de mundo se convertirán las verdaderas ciudades, aquellas donde la gente sí vive, si son abandonadas por las prioridades políticas y económicas? En el siguiente segmento, exploraremos precisamente esto, cómo el espectáculo urbano y la simulación pueden estar reemplazando la experiencia real, porque quizá estas ciudades vacías no son anomalías, sino el nuevo estándar de un mundo que ha olvidado lo que significa habitar. La proliferación de ciudades falsas, decorados urbanos y megaproyectos vacíos no es solo una tendencia aislada en la arquitectura contemporánea, es el reflejo de una cultura que cada vez confunde más la realidad con su espectáculo. En este último segmento vamos más allá del cemento, del gasto público y de las estrategias geopolíticas. Nos adentramos en lo que realmente representan estas urbes sin alma, una sociedad que ha renunciado a la autenticidad a cambio de la ilusión permanente, una civilización que ya no construye para vivir, sino para ser vista. La ciudad como simulación no es solo una trampa visual, es un síntoma. Estamos rodeados de entornos que nos muestran lo que quieren que creamos, desde perfiles de Instagram hasta proyectos urbanos millonarios que existen únicamente para aparecer en un video institucional. Las ciudades de cartón piedra, los barrios sin habitantes, los rascacielos sin oficinas, son tan solo una parte de un fenómeno mucho más amplio. Vivimos en la era del simulacro, en la que la experiencia es sustituida por su representación. El parecer ha sustituido al ser, y el espectáculo ha reemplazado a la sustancia. Quizás estas ciudades vacías son más que fracasos urbanísticos o propaganda fallida. Tal vez son el espejo perfecto de una época que ya no se define por sus obras, sino por su capacidad de convencer con una imagen. Una época en la que incluso el futuro se construye como un tráiler, no como una historia vivida. La pregunta final que nos queda es incómoda pero inevitable. ¿Estamos perdiendo la capacidad de construir realidades habitables porque ya no sabemos distinguir lo real de lo representado? Gracias por acompañarme en este recorrido fascinante por ciudades que existen, pero no para nosotros. Si este episodio te provocó preguntas, reflexiones o ganas de mirar el mundo con nuevos ojos, te invito a seguirnos en todas las plataformas. Suscríbete en YouTube, Spotify o donde sea que escuches podcasts. Comparte este episodio con quien creas que también necesita hacerse estas preguntas. Y si quieres apoyar lo que hacemos, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon, porque este proyecto también existe gracias a ti. Hasta el próximo episodio.